Pues Rabino Chicurel, muchísimas gracias por recibirnos. Poquito tiempo lleva. De hecho, no lleva. Esta es una visita que es más de contacto de primera toma. Su llegada está prevista para después de las fiestas, que me imagino que es ya a partir del 15 de octubre. Correcto. Supongo que para su comunidad también será en México, por ahora. Será un momento especial de despedida y una gran oportunidad. Y ha tenido ya varias visitas. Estuvo por aquí, si no me equivoco, en marzo y estuvo también otra vez. He estado, sí, alguna que otra vez. Y, pero en esta le hemos visto interactuar ya con la comunidad, empezó a Correcto. empezar la toma de contacto, ha tenido un Shabbatón en Maguen David, después ha tenido un Shabbatón aquí, se ha visto con los jóvenes, lo hemos visto en el colegio. Y bueno, yo creo que lo que merece en este momento es una primera impresión general de lo que es la comunidad judía de Madrid, y le voy a precisar, la comunidad judía de Madrid en mayúscula, que sería la CJM, y en minúscula, que sería el colectivo general de judíos que, digamos, viven en la ciudad. Ok. Eh, ¿Qué impresión se lleva? ¿Era lo que esperaba? Porque ya tuvo una primera toma de contacto, Correcto. pero ya no es lo mismo. Ahora está oficialmente como rab de esta comunidad. Gracias por la entrevista, gracias por la oportunidad Gracias a por usted. transmitir las ideas y los conceptos y las impresiones de esta visita todo, a todos tus lectores, a la gente que se conecta con la realidad del mundo judío de Madrid a través de Enfoque Judío. Agradezco mucho la oportunidad, es un placer conocerte. Y la comunidad judía de Madrid, de lo que he logrado notar, es una comunidad prácticamente idéntica a mi comunidad de origen. Yo fui rabino en la comunidad sefaradí de México por más de 20 años, de los cuales alrededor de 10 fui el rabino principal de la comunidad judía de sefaradí de México. Ahora, el hecho de decir sefaradí no significa que eran excluyentemente sefaradí. Nosotros en México tenemos aproximadamente un 30-35% de Ashkenazim en la comunidad y hay una integración maravillosa. También somos una comunidad, tal cual como la comunidad judía de Madrid, es una comunidad abierta, es una comunidad plural, es una comunidad que ha logrado desarrollar nexos en todos los ámbitos, tanto internos como externos. Y bueno, en ese sentido veo mucha similitud, veo diversidad, veo muchos tipos de personas de distintos orígenes. Evidentemente está la gente de origen de las comunidades de Marruecos, que, bueno, según entiendo, la comunidad judía de Madrid fue fundada alrededor de 1917, específicamente por algunas familias de judíos ashkenazim que habían llegado acá. Y eventualmente esto también fue una plataforma para que pudieran volver o llegar judíos sefaradim del norte de Marruecos. Y con el paso de los años se convirtió en una comunidad mucho más diversa. En ese sentido, entonces, la encuentro muy similar a la comunidad judía de México. Aparte, también encuentro muchas más similitudes en el modo de trato con la gente. Los sefaradim en México, como te decía antes, tenemos esta apertura, tenemos esta ligereza. Aquí también hay frases muy similares, frases tradicionales que son prácticamente idénticas en judeo-español, con lo que imagino debe de ser jaquetía, iré conociendo, pero mucha similitud. Y en el punto para mí más importante es la cercanía emocional que he logrado con la gente que he logrado conocer durante estos días. Así es que veo una similitud enorme. Y respecto al punto de comunidad, habías dicho con mayúscula o con minúscula, bueno, yo creo que la única mayúscula en esta frase debe ser la C de comunidad, de todo de aquello que nos une y nos conecta. Y esa es la intención, que realmente logremos fomentar vínculos y nexos y que todo el mundo pueda sentirse parte de una comunidad. Yo he llegado también a Madrid, por primera vez, es decir, a vivir desde América Latina. Wow. Con lo cual, conozco un poquito todo lo que es la experiencia judía en América. Mi impresión, como alguien que va y vuelve, Sí. me sorprendió gratamente en América Latina un aspecto del judaísmo que es el judaísmo social.
Ok. La existencia de clubes, la existencia... Está claro que las diferencias demográficas hacen esa posibilidad. Si aquí fueran, por supuesto, aquí fuéramos 30.000, pues podríamos tener la posibilidad de tener cosas que a lo mejor no podemos tener con los que somos, ¿no? Esa, ese judaísmo más social, Mm. ¿cómo se lleva a cabo en un sitio donde no existen esas instalaciones que vemos en América Latina, esas grandes instalaciones sociales? Bueno, en principio se tiene que visionar, se tiene que establecer un plan a mediano y a largo plazo y lograr que se puedan dar, se pueda desarrollar. Yo he dicho durante estos días en Madrid que el proyecto que me han honrado en poder dirigir es un proyecto que visualiza a todos y a todas, cada quien en su lugar y cada quien en su aspecto particular. Es decir, el judaísmo, por supuesto que es espiritual, por supuesto que es trascendental, pero no se queda ahí. A diferencia de otras culturas, en el judaísmo entendemos que hay un nexo, hay una conexión entre lo físico y lo espiritual. De hecho, algo muy hermoso es que aquí nos encontramos en la sinagoga de Jacob, ¿no? Jacob tiene estas dos facetas, tiene la faceta de Jacob y tiene la faceta de Israel. Y está la metáfora tan profunda del sueño de la escalera. En México tenemos un podcast que le llamamos La Escalera de Jacob, que es cómo logra el judaísmo darme herramientas para conectar lo más mundano, lo más material hacia lo trascendental y viceversa, que lo trascendental no se quede solamente en un plano, en una perspectiva separada, alejada, sino que haya una conexión con lo físico y lo material. Entonces, en ese sentido, cada ser humano, independientemente si sea judío o no sea judío, cada ser humano tiene esta capacidad de ser un nexo entre lo trascendental y lo físico. Y esta es la idea, que todos los aspectos de la vida judía, incluso aquellos que aparentan no ser trascendentales, tienen un toque. Por ejemplo, en el Centro Deportivo Israelita de la Ciudad de México, a pesar de ser un lugar eminentemente social y deportivo, tiene también toda una serie de eventos culturales, toda una serie de enfoque también de identidad que ayuda a que sea una plataforma para aquellas personas que a lo mejor de primera mano no tienen tanta cercanía con lo que está encasillado en la idea de lo religioso o en la idea de lo espiritual. Y poco a poco se ha logrado, con muchos años de trabajo, se ha logrado hacer una amalgama. Esto es algo que es posible realizar. No se trata de cuánta gente vive en un lugar, sino se trata más de cuánta gente participa activamente en estos proyectos. Y se puede lograr, por supuesto. La pregunta es, ¿se puede lograr qué ideas trae usted para lograr este judaísmo que yo llamo social, ¿no? Que es, como usted bien decía, el que no tiene tanto arraigo a lo mejor en la faceta tan espiritual, sino en la faceta más de Israel. Bueno, por supuesto está la faceta de Israel, está la faceta de la historia de Sefarad, está la faceta de la historia judía, de la cultura judía, y a lo que me refiero es encontrar el toque de un mensaje que ayude a construirte como persona. La parte social es muy importante, es básica, es elemental, y hay que encontrar espacios. Habrá que abrir espacios para que todo el mundo pueda participar y que siempre esto sea una plataforma para también sumarle un toque de identidad, ya sea como tú lo dices, con Israel, con la historia de Sefarad, con las partes personales, individuales de cada quien, se tendrán que abrir los espacios culturales, se tendrán que abrir los espacios también sociales, y sí, lo hemos logrado en México de una forma muy destacada. Es decir, y en particular la comunidad sefaradí de México ha tenido la capacidad de tener nexos y vínculos y siempre abrir estos espacios. Entonces tenemos el conocimiento. De manera puntual, pues se tendrá que ver, se tendrá que establecer una agenda, se tendrá que establecer una agenda de trabajo para poder visualizar y llevar a la práctica, pero por supuesto que tenemos la intención de abrir espacios para que todo el mundo pueda sentirse vinculado. Hay una cosa, hace un poquito antes de llegar, si no me equivoco, mandó usted un vídeo Sí. que se difundió por la comunidad judía. Y me llamó muchísimo la atención un término que utilizó. Sí.
nosotros solemos hablar del judaísmo sefardí. Sí, O sefaradí. sefardí. Pero usted no dijo sefardí, usted dijo judaísmo español. Correcto. Y mi pregunta, le digo la frase que dijo, la renovación del judaísmo español que todos llevamos. O sea, Madrid va a representar la renovación del judaísmo español que todos llevamos en el alma. Correcto. Y a mí me gustaría preguntarle a qué se refería con judaísmo español. Judaísmo sefardí, todo el mundo sabemos lo que es, existe en muchas partes del mundo, somos una transnacionalidad, como digo yo, pero no solo a qué se refería, sino si se puede hablar ya de un judaísmo español como tal, no sefardí, de nuevos sefardíes. ¿Cuál es ese concepto más amplio? ¿A qué se refería? A mí me ha llamado mucho la atención. Agradezco mucho la pregunta porque además es muy interesante. Fíjate que tienes toda la razón. Yo fui cuidadoso en mandar ese mensaje y no utilizar la palabra sefaradí, dado que todos parece que conocemos lo que significa. Es como el Quijote. Todo el mundo sabe qué es, muy pocos lo han leído. ¿Sí? Es como Maimónides. Todo el mundo aparenta saber quién es y qué es, pero pocos realmente lo han leído profundizado. Entonces, este mito prácticamente de Sefarad se ha encasillado también en ciertas cosas o en ciertos nichos o incluso nichos étnicos. Yo quise utilizar la palabra judaísmo español, sí haciendo referencia a la herencia sefaradí, pero quise ampliarla a un término que implica también la realidad actual y la visión hacia el futuro. De que existe un judaísmo español, sí, por supuesto que lo existe, y bueno, si vamos a utilizar el nombre Hispania desde la época romana, vamos, y prerromana, Hispania viene de la romanización, de la latinización de un término fenicio que es Itzafán, que para quien entiende hebreo tiene un significado, tienes más, dos significados posibles. Y puede ser isla, pero también puede ser costa. Zafán puede referir a conejos, que entiendo que en España hay conejos, pero también se puede referir había, pero Zafán es norte, norte con respecto a qué. Entonces, los fenicios entran también a la península por el norte de África y empiezan a poblar la parte sur de la península. Entonces, España, que es la palabra que denomina al país, al estado, con el cual yo me siento profundamente vinculado. Mi abuelo, Shem Tov Chicurel, era un judío español. Él tenía cultura española, él amaba la cultura española. Fui educado con temas desde lo cultural, desde lo identitario, con el judaísmo español. Entonces, por eso yo quise utilizar ese término. Y sí, sí existe y va más allá de solamente lo que se suele encuadrar dentro del concepto de sefarad, pero vamos a llevar todos estos conceptos milenarios, de hecho, y tratar de aplicarlos en esta tierra, que es una tierra sagrada para los judíos, sagrada para los sefaradim. Vamos a tratar de llevarla a la modernidad, llevarla a la actualidad, que sea relevante, que sea actual. Y es por eso que utilicé el término España, para poder también hablar de algo que sí nos conecta con una historia, pero también que proyecta hacia una realidad actual y hacia un futuro. Entonces, por eso, y qué bueno que lo notaste, porque entonces valió mucho la pena haber tomado justamente ese matiz, que es judaísmo español. Estaríamos hablando, digamos, de, entre comillas, los nuevos sefardíes. Sin duda. Una proyección futura del para mí es sefardismo del pasado. Para mí es eso y no vengo a menos. Todos quienes hemos nacido judíos en nuestra época, en nuestra generación, somos herederos de una tradición. Y aquí no tiene que ver con sefaradí de origen o ashkenazí de origen, tiene que ver con lo que representaba el judaísmo sefaradí, que es el judaísmo sefaradí tradicional en la época de oro. Nos daremos cuenta que es un judaísmo que tiene apertura, es un judaísmo que tiene contacto con las ciencias, con la cultura, con la realidad de la época y que contribuye al Estado, contribuye a la nación, contribuye a la sociedad. Por lo tanto, para mí es extremadamente importante transmitir este mensaje, que no
visualicemos, obviamente hay que tener un plano de corto plazo, pero que no nos quedemos ahí, que visualicemos y que nos permitamos abrirnos a lo máximo que podemos aspirar. Y en ese sentido representamos yo en lo personal, con mi alma, con mi corazón, con mis acciones, representamos todos los que estamos acá esa oportunidad de revivir el judaísmo sefaradí, ahora llamándolo judaísmo español, con relevancia, con actualidad, con impacto y que realmente sea funcional. Esa palabra me parece muy importante. Funcionalidad, donde todo el mundo pueda encontrar su lugar y su parte en la función, y no va a menos. Celebramos ahora 10 años de la ley de justicia que permitió la recuperación, no la adquisición, la recuperación de la nacionalidad española, que los sefaradín siempre llevamos con nosotros. Yo soy un sefaradí real, yo no soy un sefaradí de libro, yo soy un sefaradí que vivió, que nació, que fue educado, que fue nutrido con la idea de sefarad en mis venas, en mi sangre, en mi alma. Entonces, para mí estar acá realmente es la realización de un sueño que está empezando a realizarse, pero en verdad es algo que debemos valorar como tal, y mucho más en el contexto de los 10 años de la celebración de los 10 años de la ley de justicia que nos retorna la nacionalidad que siempre llevamos a todos los lugares donde estuvimos. Pues por eso ahora, juntos todos, lograr llevar eso a la modernidad y a la actualidad. Me llama la atención una de las cosas que me dice de ese arraigo que tiene con Sefarad, porque una de las cosas que a mí me ha llamado la atención es que cuando yo me fui de este país, que tenía 17 años, han pasado ya muchos, la mayoría de los rabanín que habían en España eran de, llamémoslo, de la cantera. Sí. ¿De acuerdo? Por usar un término periodístico. Sí. Yo soy de la cantera, pero nos hemos tardado 500 años en llegar. Pero soy de la cantera. Es una cantera antigua, veterana. Como un vino Meshubach. Es una cantera eterna. Pero me ha llamado mucho la atención, ¿no? Por ejemplo, que se esté produciendo este retorno de manera rabínica, llamémoslo, ¿no? Que sería, antes teníamos nuestros rabanín, teníamos muchísimos. Sí. En todas las comunidades, en Melilla, en Ceuta, en Málaga, donde fuera, teníamos nuestros propios rabanín que se desempeñaban. Sí. Hoy parece que necesitamos echar mano a la cantera de hace 500 años. Sí. Vemos en Barcelona a alguien que vino de Venezuela, que bueno, por supuesto tiene raíces también en Sefarad. Sí. Vemos que la Federación de Comunidades Judías pues también trae a un rab que es de Venezuela, usted que viene ahora de México. Sí. ¿Qué está pasando en América Latina? Bueno, ahí hay dos aristas. ¿Se está creando una cantera especial o algo? Sí, ahí hay dos aristas. Primero la parte donde mencionas el tema de una representación temporal. Bueno, es importante primero aprovechar para reiterar mi agradecimiento entero de toda la vida a la comunidad sefaradí en México, mi comunidad de origen, la comunidad que me vio nacer. Yo era uno de los muy pocos rabinos que era rabino de su propia comunidad de origen, donde yo nací, ahí crecí, ahí fui nutrido y con el tiempo fui el rabino principal de esta comunidad. Es mi casa, es mi familia. Y bendito Dios, puedo decir que yo tenía ahí todo armado, todo hecho, todo perfecto. Logramos una estabilidad y una armonía maravillosa en la comunidad sefaradí, que está en un crecimiento y un florecimiento fuera de serie. Aceptar el reto de venir para acá no es un asunto temporal, no es un asunto de unos años, no es un asunto de vamos a ver qué va a pasar. Yo estoy invirtiendo acá mi vida entera y por supuesto con el apoyo de mi familia, de mi esposa, de mis hijos. Estamos aquí invirtiendo toda nuestra alma, porque para nosotros lo que representa Sefarad es algo que de ninguna manera lo íbamos a dejar pasar. En algún momento, después de una de estas visitas que tuvimos, Estrella, nuestra presidente, me preguntó, Estrella Bengio, si es que después de haberme dado unas vueltas por el lugar, me veía yo acá. Mi respuesta fue honesta y directa, fue: mi alma lleva 3 reencarnaciones preparándose para poder llegar acá. Entonces yo vengo con todas las fibras de mi alma. Yo no vengo por unos años, y tampoco hubiera dejado mi
mi comunidad de origen por prácticamente ninguna otra cosa. Eh, La pregunta, discúlpeme que me interrumpa, la pregunta era, ¿cómo es posible que en América Latina sí estén sí, creciendo esta entendí. reserva? Sí, lo que veo es que hay dos aristas. ¿Hemos perdido algo en España? Esa es la pregunta. Sí, esta es lo que te decía, es de que veía yo dos aristas primero. Entonces, en ese sentido, lo que también hay que entender un poco, entendiendo la realidad actual, es de que las migraciones son como lo son, como oleajes. Y analizando la historia de nuestro pueblo, que es milenaria, no podemos quedarnos solamente en el último frame, en la última parte, en la última imagen de la historia. Entonces, las migraciones también son parte de la naturaleza de la vida judía. Y ahora toca que, tal cual como en la época antigua, los sabios o los judíos de Babilonia tuvieron el contacto con la península y a través de ese contacto con la península se enriqueció el judaísmo peninsular y se convirtió en lo que todos nosotros conocemos como Sefarad. Ahora se da, durante muchos siglos, se dio lo contrario. Sefarad, cuando existía como un centro neurálgico de sabiduría, de conocimiento, de identidad, transmitió esto a todos los lugares. Por ejemplo, en este sentido, la expulsión de 1492 también fue una fórmula para expandir el pensamiento, la ideología y el sentimiento sefaradí a todos los países que acogieron a los sefaradí. Y eso también ha sido una representación de la cultura española durante siglos. Tan es así, por ejemplo, que en Anatolia, lo que hoy en día es Turquía, cuando aún estaba el Imperio Romano Oriental, existían judíos ahí, desde el tiempo del Talmud, que eran conocidos como los romaniotes, en el sentido de romanos, romaniotes, romanos. Todos los apellidos que terminan con T, Ti, To, son romaniotes, de ese origen. Entonces, los sefaradín llegaron ahí y tenían tanto impulso, tanto empuje, tanta luz, que básicamente los romaniotes se terminaron haciendo también sefaradí. Lo que sucede hoy en día ahora entonces es el que este mismo judaísmo sefaradí vuelve, pero no es otro, vuelve. Y yo sí lo tengo muy claro como algo que es probable y posible. Queremos hacer una plataforma en el judaísmo de Madrid que sea viable y que invite a todas aquellas personas que por alguna u otra razón deciden migrar de sus lugares, que está sucediendo, por cierto, que puedan tomar a Madrid como una opción. Madrid es una ciudad hermosa, es una ciudad armoniosa, es una ciudad de luz, la gente de Madrid es maravillosa, la plática en la calle, las personas tienen valores, tienen... No se está olvidando del fútbol. El fútbol, por Es supuesto. importante en la vida judía. Yo todavía no puedo elegir un equipo porque tengo que ver primero cómo va el oleaje en ese sentido, pero el fútbol y la cultura, y en sí, Madrid es una ciudad que tiene todo para poder, si hacemos lo correcto, poder llegar a ser una plataforma para que judíos sefaradim la consideren y la tomen en cuenta. No nada más, bueno, obviamente hay mucha migración de América, de Iberoamérica, hay migración hacia Estados Unidos, hay migración hacia diversos lugares, en Estados Unidos también hay migración hacia Israel, obviamente, pero no siempre estas opciones son válidas o son viables. Y yo sí veo una opción súper válida y súper viable para construir algo brillante que atraiga a todas estas personas que tenemos la identidad sefaradí a un lugar que definitivamente, y esto no tiene que ver con, ojo, la identidad sefaradí no tiene que ver con un asunto étnico, tiene que ser mucho más con un asunto ideológico. Entonces, que puedan tomar a Madrid como una opción y lo veremos, espero, tengo toda la fe de que lo lograremos y seremos un lugar relevante que pueda volver a florecer, y a eso es a lo que me refería en esos esas pequeñas palabras que mandé hace unos días, a renacer, a hacer que vuelva a ser vibrante el judaísmo español en Madrid. Educación es una de las cosas que hacen que un judaísmo sea vibrante. 100%.
básico. Lo hemos visto en el colegio. En América los colegios son grandes instituciones, Sí. grandes transmisores de educación, Sí. grandes transmisiones de grandes instituciones de valores. Me gustaría hacerle dos preguntas. Por Ujú. un lado, ¿qué le ha parecido el colegio? En comparación, siempre le pido que me compare un poquito porque entender un poco a qué aspiramos, también, Claro. a través de la visión de venir de México, que es una comunidad bastante desarrollada Claro. en muchos aspectos. También por número, también por capacidad económica, hay que decirlo. Uno, ¿qué le ha parecido el colegio? Y dos, ¿cuál va a ser su papel o cuál es el papel del rabino principal dentro del colegio? Muy Y bien. es un colegio muy plural. Por supuesto. Como te decía, es muy parecido a México. Es una experiencia prácticamente idéntica a lo que nosotros teníamos en el Colegio Hebreo Sefaradí, que tenía mucho, incluso más que la comunidad sefaradí, que tiene aproximadamente un 30% de Ashkenazim. Aquí se da muy parecido a lo que teníamos en el Colegio Hebreo Sefaradí. Primero, el Colegio Hebreo Sefaradí también estaba vinculado a ORT, ¿no? Bueno, la directora del Colegio Hebreo Sefaradí estaba vinculada a ORT. Ahora el Colegio Olamí, que es la versión ampliada del Colegio Hebreo Sefaradí, se convirtió en un colegio que se fusionó. Estaba el Colegio Sefaradí, estaba el colegio que se llamaba Yidishe, que se fusionaron a través también del marco de ORT, y ahora hay un colegio de 1.300 alumnos, en vez de estar separados Sefaradim y Ashkenazim, porque de cualquier manera muchos Sefaradim iban al colegio Ashkenazí y muchos Ashkenazim iban al colegio Sefaradí. Entonces era una competencia un poco fuera de lugar. Entonces se decidió hacer esta fusión. Por lo tanto, quiere decir, yo me encuentro con una población prácticamente idéntica. Yo estoy completamente acostumbrado y me gusta la pluralidad en el colegio, y obviamente yo no voy a estar de lleno en el colegio, es decir, 24/7, porque soy el rabino principal de la comunidad judía de Madrid. Pero mi presencia en el colegio es una de mis prioridades. Número uno, porque en verdad he desarrollado las capacidades para conectar con los jóvenes. Me gusta, tengo buenas herramientas para eso, lo considero prioritario. Entonces mi presencia será puntual, dirigida, estratégica, para poder generar esta vinculación con los jóvenes, también con el personal docente a nivel de tener diálogo, de escuchar, de poder también contribuir con ideas. Pero mi trabajo neurálgico va a ser la CJM, y como parte extremadamente importante de la CJM voy a tener una presencia significativa y prioritaria en el colegio. Ahora yo veo que los profesionales del colegio están bien organizados, veo que son gente preparada, veo que tienen muchas capacidades, veo que tienen un ambiente laboral sano, bueno, y obviamente estando con una plataforma tan desarrollada, uno viene a contribuir con algunos aderezos para darle más sabor, pero hay una plataforma muy funcional en el colegio. Entonces me verán por ahí. Invito, por supuesto, a quien quiera acercarse, tanto de los alumnos como de los padres, los invito a que sepan que mi forma de ser, yo no estoy en una oficina, yo no estoy, vamos a llamarlo, yo no estoy en un pedestal, ni soy de bronce, soy de carne y hueso, me gusta mucho el contacto personal, familiar. Uno de los valores principales que trato de promover es el valor familiar y de contacto. Por lo tanto, aprovecho la oportunidad para hacer esta invitación. Que quien quiera y necesite o simplemente desee acercarse, conocerme, siempre van a encontrar en mi apertura, cercanía, y por supuesto los padres de familia y todos los que conforman la CJM y el colegio Ibn Gavirol, por supuesto vamos a tener la oportunidad de poder vincularnos, y en lo que yo pueda dar mis servicios para mejorar la calidad de su vida judía en Madrid, a eso he venido, y por favor tómenme en cuenta. Entonces eso con respecto al colegio. Será puntual, estratégico y prioritario, pero mi visión es general dentro de todo el judaísmo de Madrid a través de la CJM. Las comunidades europeas, sobre todo las que son de tamaño, digamos, de 10.000 para abajo, que no son exactamente la de México, la de Ciudad de México, desde luego, no es la de Buenos Aires, no es Londres, no hablamos de esas grandes comunidades que pueden tener instituciones diversificadas para todo el mundo y precisadas, ¿no? Funcionan en base a todo tipo de
mecanismos de integración. Acá en Madrid existe esa pluralidad de la que me hablaba antes, que la vemos en el colegio, está. No es que no sea visible, está. Tenemos comunidad reformista, como también la hay en México. Tenemos comunidad de Masortí conservadora, como también lo hay en México. Correcto. A mí me ha llamado la atención, se lo confieso, que no hay la dinámica que hubiera esperado y que he visto en otras capitales. ¿Cuál es la visión que trae usted, precisamente de México, que tiene esa variedad también? Sí. ¿Tiene intención de abrir un diálogo con otros rabinos que de otras comunidades, Sí. de que sea más coordinada, una acción más judía coordinada? ¿Nos puede elaborar un poquito de cómo trabaja este ámbito intercomunitario? Sí, por supuesto. Yo creo que me das la oportunidad a través de esta pregunta de proponer una idea que incluso puede, de principio sonó un poco disruptiva, pero realmente es muy profunda, ¿sí? Es que los sefaradín no necesitamos etiquetas. Los judíos sefaradín, cuando tenemos el entendimiento real de lo que es el judaísmo, nos podemos dar cuenta que estas etiquetas son autoimpuestas, o incluso en ciertos sentidos, decía Miguel de Unamuno, es obviamente un filósofo español que además a mí me gusta mucho, y tiene un libro que se llama Del sentimiento trágico de la vida, ¿sí? Y ahí dice que parte de lo trágico o tragicómico que sucede en el mundo es que la gente termina creyendo en lo que otros creen porque alguien más le ha dicho que deben de creer en ello. Y no se ha fomentado la capacidad de generar el propio criterio. Entonces, para el judío sefaradí, y esto es algo característico, es justamente ir más allá. Yo creo que las etiquetas del siglo XIX, que pudieron haber sido necesarias e importantes en su momento, y se puede entender que pueden llegar a tener cierta funcionalidad en la actualidad, no son tan funcionales ya. Entonces yo no veo a la gente con etiquetas. Yo no le pongo una etiqueta a nadie, y entiendo que hay corrientes, y en ese sentido mi trayectoria lo testifica. Yo me baso en el diálogo, me baso en el respeto, me baso en entender que puede haber diferencias de criterio, diferencias de opiniones, y eso jamás y nunca implica una separación, una fragmentación. Desgraciadamente hay narrativas ajenas a los intereses de una comunidad como la comunidad judía de Madrid que sí fomentan por agenda política en otro lado alguna otra forma de ser. Pero nosotros vamos a proponer un judaísmo que sea, como lo dije en Shabbat, tenemos que buscar tener integridad interna, y el que tiene integridad, el que tiene identidad, nunca va a tener tampoco ningún problema con la integración. Pero la integración implica diálogo, implica respeto, implica entender que la forma de ser que yo sea que tenga es válida, ¿sí? Y también saber entender que cuando existe una persona, un ser humano, cualquiera que sea, ni siquiera dentro del judaísmo, que tenga una forma de ser distinta o diferente, hay muchas más cosas que nos unen. De ahí se basa el diálogo, y en eso se puede fomentar el trabajo en conjunto, respetando que también tenemos cosas donde a veces no vamos a compartir. Y eso está súper bien, está maravilloso, porque en eso exactamente se basa el concepto de pluralidad. Y voy a ser más puntual para que quede claro, ¿sí? Existe toda una narrativa sobre el judaísmo alágico, sobre el judaísmo al que se le llama ortodoxo, que se ha etiquetado y se ha difamado, esa es la palabra correcta, se ha difamado, y se ha manejado como que hay ¿cómo llamarlo? Un integrismo, o un bloqueo, o una imposibilidad de conectar. Y a lo que yo invito es a esto: darnos cuenta que la Torah es una Torah viva, una Torah vibrante, y que lo más importante es tener nexos y conexiones reales y fructíferos. En ese sentido, yo, en lo personal, siempre respeto a todos. Soy una persona que jamás soy intromisivo con nadie en lo absoluto,
y que por supuesto soy un rabino sefaradí comprometido con la halajá y entiendo que existen otras corrientes, pero habrá diálogo, habrá construcción y tenemos un enorme porcentaje, ¿no? ¿Por qué digo 95? Quizás 98, 99% de cosas en las cuales coincidimos y así lo hemos logrado en México. Tal cual, o sea, todo lo que yo te estoy diciendo no es teórico, es práctico y son hechos. Donde nosotros, por ejemplo, tenemos la capacidad de interactuar, donde tenemos la capacidad de poder tener nexos, vínculos y respetar dónde están las partes donde tenemos diferencias y entender que esas diferencias no nos fragmentan del todo, son respetables, pero por supuesto que si se logra tener esa conciencia de no nada más respeto en un sentido restrictivo, de respétame hasta acá, yo hasta acá, sino un respeto integrador donde te valoro realmente como persona, donde te valoro. Entonces, yo invito a las personas que tienen quizás esta situación o esta idea a priori de darnos la oportunidad todos de poder concretar un diálogo y por supuesto que, como lo he dicho en Shabbat, se puede mantener una integridad de carácter y de identidad y tener integración con toda la sociedad, judíos, no judíos, judíos de todas las formas, con todas las convicciones, siempre en un diálogo, siempre en un respeto, manteniendo la identidad y siendo claros en cuáles son nuestros espacios de diálogo y donde cada uno tiene que entender que hay diferencias de opiniones respetables. ¿Vería usted un foro rabínico en Madrid con rabinos de otras corrientes de diálogo, de interacción? Bueno, yo he tenido diálogo interreligioso. ¿Me explico? Yo en México he estado... las religiones. Por eso, a eso me refiero. Obviamente que estamos dispuestos siempre a un diálogo en todos los sentidos. El diálogo está abierto, aperturado y siempre habrá diálogo y respeto. ¿Qué le parece España en materia de antisemitismo? Un país difícil. Vivimos 2 años en los cuales el pueblo judío está sufriendo mucho, sí. No solo Israel, también sí. El pueblo judío. Y sin embargo, el antisemitismo es distinto en América. Sí. En España vemos un antisemitismo muy, muy arraigado. Lo vemos a través de muchas vías. Hemos visto la Vuelta Ciclista de España, no sí. Lo tratan de disimular o no lo tratan de poner como antisionismo, sí. Pero en definitiva, ¿cómo ve usted? ¿Cómo ve esa parte de la sociedad española a la que usted ahora se integra? ¿Y cuál cree usted que es el papel de un rabino? Hay que informar. El papel del rabino y de cualquier líder comunitario en el ámbito que se encuentre es informar, es abrir canales de diálogo y estar abierto a contribuir a fomentar siempre aspectos positivos. Yo aún no he logrado darme cuenta bien de esta lectura que planteas sobre lo que sucede en España. Me daré el tiempo de entenderlo. Y por supuesto voy por los canales institucionales, sobre todo enfocarme en mi labor en el sentido de informar primero internamente. Y si llega a haber algo que yo pueda hacer hacia la sociedad para disminuir o para, al contrario, ayudar a que se conozca y que haya una verdadera información de lo que es el judaísmo, siempre estaré dispuesto a hacerlo. En México eso es menos común. ¿Sí? En México tenemos canales institucionales formales, intercomunitarios, no religiosos, que se encargan de todo esto. Y por lo tanto los rabinos tenemos incluso, bueno, la convicción, pero también el método de mantenernos al margen de los aspectos políticos y siempre hemos sido respetuosos de las instituciones. Sí han tenido ustedes con AMLO, incluso con la presidenta Claudia Sheinbaum, ahorita un judío incluso, sí. También con una postura bastante crítica hacia ciertos fenómenos. Sí. ¿Postura crítica de quién? De la presidenta Claudia Sheinbaum. Ah, ok. Si han tenido ustedes esa mezcla que se produce entre antisemitismo y antisionismo, que al final de cuentas nosotros desde el punto de vista judío lo vemos en una moneda, que es parte de la misma moneda. En América se da de otra manera. En México no hay como tal, existen focos de instigación anti-israelí que se han mantenido
también por las instituciones y por el gobierno mismo, se han mantenido, se ha mantenido una paz. En México uno puede ser judío libremente y sin ninguna restricción, a todo lo alto y con todos los colores, no hay ninguna restricción. En México nos sentimos, como siempre nos hemos sentido, protegidos por el gobierno, tenemos muy buen diálogo con las instituciones. Nuestra presidenta sí, ha tenido las decisiones que haya tomado, es respetable. Como te dije, en México hay instituciones que se encargan de esto, no los rabinos, y en mi calidad de rabino mexicano y que serví en México, me gustaría seguir en esa pauta, es decir, los canales para referirnos a México siempre van a ser la Tribuna Israelita, que es parte del Comité Central de la Comunidad Judía de México, que probablemente conocerás y ellos te podrán dar toda la información acerca de esto, pero en México uno puede ser judío libremente y a todas luces, y somos unos eternos agradecidos con la nación mexicana y con el pueblo mexicano por permitirnos y darnos la plataforma de florecer y de crecer en una tierra bendita también, y hemos echado raíces en México muy hermosas. Por lo tanto, yo creo que también hay que entender, es como, sobre todo también en los medios de comunicación masivos y en las redes sociales, muchas veces hay que darnos cuenta de qué tanto demuestra un hecho de una u de otra manera lo que realmente piensa una población. Entonces yo de momento lo que me he encontrado en Madrid es gente hermosa, gente maravillosa, y cuando han notado que soy judío, muchos me han recibido con mucha calidez, haciendo notar el elemento sefaradí, que también se nota que la educación española le ha dedicado a transmitir a la población el concepto de lo sefaradí, porque muchos lo tienen muy claro, y algunas otras personas que no tienen tanto eso del conocimiento del judaísmo sefaradí, al notar o darse cuenta que soy judío, siempre ha habido igual, apertura, diálogo, y yo lo que puedo decir de la gente que he conocido en Madrid, de los que he tenido contacto con ellos, es gente maravillosa, hermosa, brillante, me siento parte y me siento en casa. ¿Dónde está el sitio de Israel? ¿Dónde se ve desde la perspectiva del rabino Moisés Chicurel? ¿Dónde está Israel en la perspectiva en su universo de vida, en su universo de valores, en su universo de creencias? ¿Cuál es el papel de Israel? ¿Dónde lo sitúa? Bueno, para mí lo que representa Israel tiene que ser en un plano trascendental y en un plano mundano, tal cual como te lo había dicho antes. Entonces representa el alma espiritual de todo judío, es el lugar nacional de todo judío, y es una sociedad diversa, es una sociedad plural, es una sociedad compleja, que tiene muchísimos retos, que tiene muchísimas cosas maravillosas, y lo que yo puedo garantizar en ese sentido es de que la vinculación y el amor por Israel son parte esencial de mi estructura, pero no nada más desde una perspectiva política o desde una perspectiva solamente social o de autodeterminación, es mucho más a un sentido de lo que representa Israel en macro, que hoy en día nos encontramos en un reto muy fuerte, un reto muy duro, donde existen diversas opiniones y sensaciones y sentimientos, y desde la perspectiva religiosa, nuevamente, yo en todo lo que tiene que ver con política, y en este caso también con política israelí, decido activamente mantenerme al margen de eso y fomentar lo que nos une a todos, que es la parte espiritual, la parte trascendental, y donde sabemos que a pesar de las dificultades y a pesar de los retos, Israel hoy en día representa una bendición para el mundo entero, aunque quizás en este momento sea difícil de notar. El pueblo judío históricamente y el pueblo judío en el Estado de Israel representa una bendición para el mundo, y trabajamos para que eso sea cada vez más notorio. Así es de que mi vinculación es total,
Y en el aspecto personal, también es un motor en mi vida, pero más hacia el macro, a que podamos ser todos partes de esta visión de contribución al mundo, que eso es lo que es Am Israel, Tikkun Olam, dar algo para hacer que el mundo sea mejor, más funcional, y eso es como yo veo el Estado de Israel. Con todas las dificultades que nos atañen ahora, es un foco de luz para el mundo. Rabino Moisés Chikurel, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias. Le deseamos la mejor de la suerte A la hora. para esta misión que comienza aquí con nosotros Gracias. en su casa, que era Así antes. Y bueno, esperamos verlo pronto y que tenga un feliz año. Así será, juntos. Gracias, un placer.